A partir de este momento, Meyer Lab te invita a compartir 60 minutos de informaciones relevantes y actualizadas para mejorar tu bienestar y calidad de vida. A partir de este momento se inicia Meyer Lab Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Meyer Lab Radio, otro viernes y en vísperas de las celebraciones de San Juan. Estamos felices de compartir junto a toda la gran audiencia a través de las redes sociales y por supuesto Radio Caritas. Ana Betina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas. Sí, así mismo, Aníbal. Comentanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, el día de hoy nos toca un tema muy interesante, un tema muy especial con la doctora Cintia Florentín, que es una destacada neuróloga infantil, para hablar sobre el tema crucial. La epilepsia en la escuela. Hoy abordaremos cómo esta condición afecta la vida de los niños y qué pueden hacer las instituciones educativas para apoyarlos. Los padres también, por supuesto, quédense con nosotros y juntos aprenderemos algo muy importante. Un viernes más que se suma con un tema interesante. Así es, también a toda la audiencia, si quieren hacer sus consultas o preguntas, estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram, así que por favor pueden enviar sus consultas que la doctora va a estar respondiendo. Bueno, doctora Cintia Florentín, sos neuróloga infantil, comentanos un poquitito dónde estás trabajando y todo ese tema del congreso que se acerca dentro de poco. Sí, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho este espacio para que podamos hablar de este tema que realmente es interesante y debe de ocupar a toda la población general, que es la epilepsia, y en este caso que estaremos hablando de las escuelas. Bueno, yo les comento un poquitito. Yo soy vicepresidente de la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia y presidente del primer Congreso Paraguayo de Epilepsia, el que se va a llevar a cabo el 1 y 2 de agosto en Paseo La Galería. Qué bueno, el primer congreso, doctora. Así mismo es. Vamos a tener destacados expositores nacionales e internacionales en nuestro congreso. Y además está decir que están todos invitados para participar. Vamos a tener jornadas tanto para médicos como también pacientes y familiares. Así es. Doctora, para empezar ya a entrar en el tema de hoy, explícanos un poquitito primero qué exactamente es la epilepsia, en qué consiste. Bueno, la epilepsia es una enfermedad neurológica, no es un trastorno mental, es la enfermedad neurológica crónica más frecuente y afecta tanto a niños como a adultos mayores de 60 años principalmente, pero eso no quiere decir que no pueda pasar a lo largo de toda la vida. ¿Sí? La epilepsia es una enfermedad que no distingue raza, sexo, nivel socioeconómico ni edad. El principal síntoma de la epilepsia son las llamadas frecuentemente convulsiones. O sea, una persona te dice, yo tengo convulsiones, pero puedes tener convulsiones febriles, ¿verdad? Que es lo que ocurre mucho en el periodo de la primera infancia, o sea, hasta los 5 años de edad. Pero cuando tenés convulsiones frecuentes y no estás en ese periodo y en esas características de una convulsión febril y estás teniendo convulsiones, probablemente estás con el diagnóstico de epilepsia. Así es. ¿Cómo se puede diagnosticar eso, doctora? Se diagnostica a través de los síntomas que son las convulsiones que el paciente puede presentar. O sea, digamos clínicamente. Clínicamente es el diagnóstico. Ajá. Así mismo es. ¿Y cómo es? ¿Sería un número, digamos, X de convulsiones? No una sola, ¿verdad? Realmente nosotros nos regimos por una definición de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, donde nosotros, o sea, yo formo parte del capítulo paraguayo de esa entidad mundial, en donde ellos definieron a la epilepsia con 3 conceptos. Uno es cuando vos tenés 2 o más crisis o convulsiones separados al menos por 24 horas. Ya cumplís la definición de epilepsia. Otra definición es si tenés una convulsión y
también a pesar, tenés una convulsión y tenés factores de riesgo de que esto se vuelva a repetir. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, si tenés antecedentes familiares de epilepsia, tenés antecedentes de que sufriste un sufrimiento fetal en el periodo perinatal, o si tenés algún trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, trastorno del espectro autista, o una discapacidad intelectual y una convulsión, entonces ahí ya reúne criterios para hablar de epilepsia también. Y otra tercera definición que ya es un poquito más específica de la especialidad, que es cuando se reúnen criterios para hablar de una, se llama encefalopatía epiléptica. Y la encefalopatía lo que quiere decir es que la epilepsia compromete tanto la función de las funciones mentales de la persona y que afecta al desarrollo de esa persona, de ese niño, y que también tiene un trazado en el electroencefalograma muy característico de esa encefalopatía epiléptica. Entiendo, o sea, hay diversas formas, ¿verdad? Depende de cómo se va. La idea es justamente que nosotros podamos hacer la detección oportuna para poder tratarlos oportunamente. Anteriormente se esperaba que tenga más crisis el paciente y mientras tanto ocurre la afectación desde el punto de vista de las funciones mentales y del desarrollo neurológico del niño cuando no se está tratando la epilepsia. O sea que estos episodios, a medida que se repiten y no se trata, entonces directamente afecta. Totalmente. ¿Qué es lo que se ven afectadas en las crisis doctora, las neuronas, verdad? O sea, es como que mueren las neuronas así directamente. No es así. Lo que ocurre es que a nivel del cerebro lo que ocurre es que hay nuestras neuronas, que son las unidades celulares del sistema nervioso central, están todas conectadas en redes. Entonces lo que ocurre es una descarga así al mismo tiempo, ¿verdad?, de una sola vez, y que tiene una duración en el tiempo que puede ser una descarga en un área o puede ser la descarga en todo el cerebro. Entonces, de acuerdo a eso, las convulsiones pueden ser focales, cuando descarga en un solo área del cerebro, o generalizadas, cuando descargan en ambos hemisferios cerebrales. Entonces, la recomendación, tanto para padres, como nos pasa a nosotros, nos puede pasar con los chicos, en la escuela también para los profesores, esos signos de advertencia, como estamos viendo, ante la primera convulsión, ya uno debiera reaccionar y hacer algún tipo de estudio, análisis. Sí, ante nada, si es que la persona tiene una crisis, la mayoría de las veces son autolimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza y termina solo, la mayoría de las veces. Hay un porcentaje donde el paciente la persona puede debutar en epilepsia en una situación que se llama estado epiléptico. ¿Qué quiere decir eso? Que presenta una convulsión que dura más allá de los 5 minutos. Ya. Doctora, y en el caso que esto se dé en un momento de clase o en un momento en que el chico está en el colegio, ¿cuál sería el primer auxilio que podría brindarle un maestro o los compañeritos? Estamos hablando de un debut, por supuesto, ahora no ya un chico epiléptico, me imagino que ya se habla en el colegio con los profesores y ya se toman un poco otras medidas, pero ¿cuáles serían los primeros auxilios para saber qué pueden hacer el maestro o los compañeritos ante un episodio así? Sí, realmente me parece bastante interesante la pregunta, porque a cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Y sobre eso también comentar un poquito una anécdota. Siempre cuento esto porque me llegó tanto que nosotros una vez nos fuimos en conjunto con la ASOPALEP, que es la Asociación de Pacientes con Epilepsia aquí en Paraguay, a dar una charla en Ciudad del Este, y hice una pregunta: ¿qué pasa si a mí en este momento me da una convulsión? ¿Quiénes van a saber qué hacer? Y pónganle que había un auditorio de 150 personas y solo 3 personas creían saber qué hacer en ese momento. O sea, ¿qué hacer ante una convulsión o crisis epiléptica? Debe ser de conocimiento, tal cual como una resucitación
como una maniobra de resucitación ante una parada cardiorrespiratoria que te pueda pasar en la facultad, en el colegio, en la escuela, en el kinder, en la calle, en el colectivo, en cualquier lugar, en el shopping. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que la persona se lesione con algún elemento que está cerca de él, porque en ese momento la persona no está consciente, está totalmente desconectada del medio, ¿sí? Y antes de pasar esto y que me olvide, la regla de oro es guardar la calma. Entonces, quizás una persona que se autodesigne como que esté más calmado para ir tomando las decisiones sobre el paciente, y otras que de repente pueden estar dando ayuda a otra autoridad que pueda estar avisando lo que está ocurriendo ahí en el salón de clases, ¿verdad? O otra persona que esté tomando el tiempo de cuánto tiempo está durando el episodio, porque para cuando el paciente llega a un servicio de urgencias es súper importante para nosotros los médicos saber cuánto tiempo duró y las características de lo que ocurrió, ¿verdad? Volviendo a lo que se le hace al paciente, entonces se le acuesta, se le pone del costado del lado izquierdo. Esto es para evitar que los fluidos que están en ese momento el paciente no está pudiendo tragar su saliva, o si de repente tiene vómitos, para que pueda caer eso por fuera. Y esto también es algo muy importante mencionar, porque la gente cree que la lengua se puede tragar. Entonces, ¿eso es mito? Es un mito. Es un mito. Traten de hacer el movimiento con la lengua a ver si pueden tragar. Eso es imposible porque está pegado a la base de la mandíbula. No, entonces eso es imposible que ocurra. Acostarlo de costado. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí. Atajarle suavemente los brazos y piernas. No hay que atajarle. Lo que hay que hacer es posicionarle. Por ejemplo, pueden agarrar una ropa y poner debajo de la cabeza para evitar que con el movimiento que hace se golpee por el piso, Sí. ¿verdad? Si tiene camisas, por ejemplo, aflojar las camisas para que ponerle que si es que tiene la camisa bien ajustada, corbata, claro. Ajustar eso para que pueda tener un mayor acceso al aire, al oxígeno, ¿verdad? Una mejor respiración. Y como le decía, tomar el tiempo y acompañarle a esa persona, porque como ellos se desconectan, ellos no se despiertan y no saben qué les ocurrió. Entonces, para poder guardar la calma en ese momento, y después cuando el paciente vuelve en sí, también explicarle lo que ocurrió y que esté calmado y que estuvo en todo momento acompañado por una persona. Y en todo caso ahí tomarle la mano, que se sienta acompañado, ¿verdad? Así mismísimo. Porque, o sea, entiendo que durante la crisis el paciente tampoco escucha, ¿verdad? Así mismo. Por más de que uno le hable, tampoco puede escuchar. La mayoría de las veces no escucha. Hay sí ciertos tipos de crisis epilépticas o convulsiones en donde la persona no se desconecta del todo. No se desconecta del todo, entonces nosotros le llamamos alteración de la conciencia, y hay otras veces donde la conciencia está conservada. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 5 años que su crisis es donde se le endurece la piernita del lado izquierdo y adopta una posición donde el pie se le mueve hacia adentro y se le queda endurecido ahí. Y el niño avisa que le va a dar, le da su crisis, y después pasa y se afloja. O sea, y que en él todo momento se da cuenta cuándo va a ocurrir. Cuándo va a ocurrir, le avisa cuando empieza, cuando termina, y él está consciente en todo momento de lo que le pasa. Son niveles son diferentes tipos. Lo que pasa es que está muy difundido la idea que nos ven de repente las películas de que una convulsión es cuando la persona cae al piso, se desconecta y se sacude. Ese es solo el 20% de las posibilidades. Lo más probable son las crisis en donde, de acuerdo al área de descarga, aparecen los signos y los síntomas de la crisis. Por ejemplo, si yo tengo una descarga en el lóbulo frontal, en el área que tiene que ver con el control voluntario
con el control voluntario de los movimientos, por ejemplo, puede pasar esto que le estaba mencionando, que el chico no tiene alteración de la conciencia y que tiene una postura de la pierna. Que adopta en ese momento. Sí, que adopta en el momento de la convulsión. Hay otros pacientes, por ejemplo, que tienen descargas en el lóbulo temporal y tienen una sensación de malestar en epigastrio, o sea, en la boca del estómago, una sensación de temor. Y se le pone luego la cara como una sensación de temor, pánico. como de pánico, y después hacen otro tipo de movimiento. Porque por si el cerebro no fuera poco todo esto, ¿verdad? Una crisis puede descargar en un área, por ejemplo, puede descargar inicialmente en el lóbulo temporal y de ahí diseminar la descarga al frontal. Entonces ahí ya tiene varias características más. Claro, claro. Dependiendo de dónde. ¿Qué otras cosas hay que controlar? El tiempo. Tiempo. La posición. La posición. ¿Qué otras cosas? Color de la piel, algo y que pueda colaborar posteriormente. Y lo que ocurre es que eso también es importante también aclarar, ¿verdad? Que a veces pasa de que hay una contracción sostenida de los músculos del cuello. Entonces, por eso pueden cambiar de coloración alrededor de la boca, ¿sí? Ajá. Entonces, más que nada es por eso, pero sí es importante que explicar que el paciente sí está recibiendo la oxigenación, solo que evidentemente en ese momento no es la óptima plena, claro. y la plena, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no por eso vamos a estar tratando de abrir la boca, ese es el clásico, tratar de darle, ya me pasó de todo, que yo ya Sí. escuché, el paciente cuando convulsiona le meten en la ducha para que le pase. Le dan de tomar leche, le dan de tomar agua, le meten una pastilla de diazepam en la boca, le Dios. gotean clonazepam en la boca, o le agarran, así es bebé, los padres le agarran y le tiran arriba. Ay. Para que le vaya pasando. Yo entiendo, no soy quien para juzgarle, yo soy mamá de 2 niños y puedo estar yo aquí hablando y no sé si a mí me toca también cómo podría reaccionar. Por eso es que justamente el hecho de repetir y difundir la información va a hacer que sí, ojalá Dios no quiera, pero nos toca vivenciar esa situación, ya vamos a poder actuar automáticamente en base a lo que ya tenemos conocido. No, y esa es la idea un poco, doctora, de nuestro programa, hacerle llegar eso a la gente, de tomar conciencia y conocimiento, sobre todo el verdadero, el adecuado, el que tiene que ser para poder actuar en el momento dada la circunstancia, ¿verdad? Doctora, y después de que termina la crisis, como comentaste, no sé si entiendo que estamos hablando siempre de un debut, por supuesto comentarla, Sí. pero es necesario llevarla a una urgencia, a algún sanatorio Sí. a este chico, sí o sí, no nomás contarle a la mamá lo que ocurrió, sino hay que llevarle a un centro asistencial sí o sí. Sí, así mismo es. Justamente el tomar el tiempo nos va a ayudar a definir si es que le llevamos con tranquilidad en ese momento, después de que ya pasó la crisis, porque duró menos de 5 minutos, o están llegando los 5 minutos y pareciera que no está terminando. Entonces es guardando esa postura, esa posición, ese posicionamiento del paciente, llevarle a un servicio de urgencias más cercano, al colegio, a la casa. Si te fuiste de viaje, siempre tratar de identificar un centro que esté cerca, asistencial más cercano, y llevarle un servicio de urgencia. Y en los casos en los que ya el paciente se sabe que es epiléptico, pero digamos que o porque no está con la medicación adecuada o porque no tomó el medicamento, tiene un episodio en el colegio, ¿también hay que llevarle a un centro asistencial o Totalmente. no es necesario? Es También. totalmente necesario, porque ahí hay Ya. que evaluar por qué presentó una crisis. Ya. Si justamente es porque hay una mala adherencia al tratamiento, porque no está tomando bien su remedio, a lo mejor no le gusta el sabor del medicamento, está escupiendo, no toma todo, o el medicamento le genera un efecto adverso que vomite, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, puede ser, hay muchas circunstancias, ¿verdad? Que tienen que ver con el tratamiento, o de repente también uno de los más frecuentes, porque en la edad pediátrica las infecciones son el primer motivo de consulta, y como estamos hablando de un cerebro vulnerable, las infecciones pueden provocar por sí solas una crisis también, porque depende mucho de la virulencia del germen, o sea, de qué tan... no es lo mismo que te agarre una infección por virus sincitial respiratorio
que da bronquiolitis en menores de 1 año, a que te agarre una gripe por virus y sistema respiratorio a los 7, 8 años, o una influenza, por ejemplo, por primera vez y no te vacunaste nunca a los 8 años. Y sos epiléptico y tomas medicación. Y estábamos hablando, doctora, sobre el caso puntual de las instituciones, escuelas, colegios, alguna medida que puedan tomar de manera a tener cierta preparación para estos casos. Sí, bueno, la verdad es que causa cierto temor por parte de las familias contar a las escuelas que sus hijos tienen o sufren de epilepsia, padecen de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay estigmatización. Realmente hay de ambos lados, ¿verdad? Por un lado, yo he tenido casos en consultorio de chicos en donde el colegio tiene el conocimiento del diagnóstico y ellos, los compañeritos, están todos en conocimiento de qué hacer ante una crisis. O sea, lo que yo estoy explicando ahora para ustedes, estos chicos se la saben. Y este paciente ha tenido uno que otro episodio en el colegio porque, bueno, parte de la vida del niño transcurre en la escuela, el segundo hogar. Claro. Entonces, por eso es lógico y se supone que la maestra, los directores y sus compañeros, que terminan siendo como sus hermanos de la vida, deben de saber qué hacer ante una crisis. Y realmente ellos inclusive ya están todos designados como en equipo que tienen que hacer. Fulanito es el que toma el tiempo, el otro es el que le posiciona, el otro es el que le avisa, sale corriendo a avisar a la directora y se van organizando todos. Es lo ideal, ¿verdad? Exactamente. Si es que cae entre los pupitres, hay un grupo de compañeros que ya aparta los pupitres, no es que se quedan mirando. Claro, o sea, es impresionante cómo, nuevamente digo, ¿verdad? La esperanza está en los niños y cómo el apostar por los niños nos enseña a nosotros los adultos. Así ¿verdad? mismo. Son un ejemplo otra vez. Realmente eso puede pasar en la escuela, en el colegio también se puede replicar, hacer Así lo mismo. mismo. Y no sé, ¿qué otras cosas podría hacer el colegio? Y entonces, sería ahí el primer mensaje, comunicar al colegio, Sí. los padres o tutores comunicar al colegio el diagnóstico y el tratamiento. Exacto. Para que ellos puedan estar al tanto, ¿verdad? Para que al estar al tanto ellos también reciban o deben de recibir capacitación. Ahí voy a comentar un dato interesante. Nosotros tenemos como socio estratégico a la Fundación Ivo Josué y ellos están haciendo junto con la Sopalep charlas en diferentes colegios para saber qué hacer ante una crisis Qué epiléptica. bueno. Qué interesante eso, doctora. Entonces, Sí, porque como para que también- puedan saber, pueden contactar con ellos, o sea, si los colegios están interesados, teniendo o no teniendo, ¿verdad? Por favor, un chico con epilepsia, sí, como digo, no solamente los colegios, toda la población tiene que saber qué hacer. Así es, me parece súper interesante, como decís, para todos los colegios que también siempre tienen algún departamento de enfermería y que el personal Sí. tiene que estar adiestrado también. Y para lo más importante, que es llevarle al niño lo más rápido posible a un centro asistencial que dijiste que es necesario en ambos casos. Claro, de ¿verdad? acuerdo al tiempo. Claro, de ¿verdad? acuerdo al Porque tiempo. a veces también está el modo en que le trasladamos, no es tampoco el caso de trasladarle en la parte de atrás de tu vehículo, ¿verdad? No, Entonces, para poder, justamente por eso hablaba del tiempo, porque el tiempo, al calcular el tiempo, nos va a hacer irnos con rapidez y con estructura, ¿verdad? De traslado o irnos con calma, porque si ya pasó la crisis, pues puede ahí en todo caso venir a buscarle a su familiar y le ya, lleva ya. al Se hospital, encarga, ¿verdad? Y se claro, encarga. claro. Pero en todo caso, si la crisis no está pasando, ahí sí, ya el contexto cambia. ¿Puede reiterar, doctora, los minutos que podría ser lo habitual? Sí. 5 minutos. ¿Cuánto 5 es? minutos. Si la crisis es igual o dura más allá de 5 minutos, ahí es donde se tiene que trasladar al servicio de urgencias de un centro Ya. asistencial más cercano Así a donde se encuentra el niño. Doctora, tenemos la consulta a una oyente, te quiero comentar. Dice, ¿se puede dar de alta a un paciente epiléptico? Es decir, ¿se le puede retirar la medicación? Mi hija en octubre cumplirá 3 años de su último episodio. Ella está medicada con levetiracetam. Bueno, la verdad que para el tratamiento, la duración del tratamiento depende mucho de la causa,
¿verdad? Porque hay veces que el cerebro ya está lesionado por ejemplo, posterior a un traumatismo de cráneo, un accidente de tránsito, de moto, queda ahí con una lesión y a consecuencia de eso tiene una epilepsia, ¿verdad? Entonces depende mucho de la causa, depende mucho también de la adherencia al tratamiento, porque yo siempre les digo a los pacientes, cada convulsión es volver al contador cero. No tomaste bien tu medicamento, es volver otra vez a contar. Estamos una semana sin crisis, un mes sin crisis. Entonces de ahí es también importante eso, también es importante ver si es que está dentro de un contexto de algún síndrome epiléptico, también si depende mucho de las características y la decisión es conversada con los padres, el paciente y evaluando. Cada paciente es un caso particular. No podemos generalizar, pero sí hay como que reglas generales. Pero la interpretación con solo estos datos sería un despropósito que yo pueda ya emitir un juicio. O sea, tenemos que saber todo el contexto general. Así es. Doctora, pero yendo un poquitito a la primera pregunta de la paciente, de la oyente, ¿verdad? Sí. ¿Llegan a darse de alta pacientes? ¿Tenés pacientes que llegas a dar de alta? Sí. Sí. Totalmente. Miren, de hecho que el 80%, el 70% exactamente de pacientes se maneja y se queda libre de crisis con una sola medicación. Lo que pasa es que hay un 30% de que hace un tipo de epilepsia que se llama refractario a tratamiento, o sea, que su epilepsia se vuelve de difícil control. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita 2 o más fármacos anticrisis o o fármacos antiepilépticos para poder controlar su crisis, y estando estos medicamentos el tiempo adecuado, con la dosis adecuada, bien tolerado por el paciente y ajustado al tipo de crisis que presenta el paciente. Y aún así el paciente no controla, pues ahí hablamos de ese 30%. Lo que pasa es que ese 30% también es el que más hace ruido. Los otros están tranquilos, entonces por eso es que la unión hace la fuerza también. Es importante que ese grupo de pacientes con epilepsia controlada también se sume por el mismo, porque nadie te va a comprender más que otro paciente que está en el mismo zapato que uno, ¿verdad? Claro. Entonces que se una a ese 30%, porque acá esto es para todos. Sí. Doctora, qué importante todo. Entonces es sumamente necesario que tomen la medicación ahora. Así mismo. Las veces que tengan que tomar en el día, y explicarnos un poquitito cómo sería a la hora del control del dosaje de la medicación que están recibiendo los pacientes. Comentarnos cómo es la forma correcta de solicitar y de pedir este análisis, ¿verdad? Que a veces es una pregunta frecuente en el laboratorio. Sí, bueno, miren, es importante saber que no todos las medicaciones se hacen dosaje, y el dosaje lo que busca es saber cómo están los niveles, si está el paciente en niveles terapéuticos, para que podamos controlar la crisis, ¿verdad? No es obviamente solo el dosaje lo único que importa, sino también importa la parte clínica. Entonces, lo que sí es importante, y a nosotros también frecuentemente nos preguntan, especialmente a aquellos pacientes con epilepsia de diagnóstico reciente, es a qué hora le tienen que sacar la muestra de sangre. Frecuentemente nosotros en neuropediatría insistimos mucho a los pacientes que tomen a horario su medicación. Por ejemplo, el paciente toma un fármaco que se llama ácido valproico y nosotros le indicamos que tome cada 12 horas. Entonces, el paciente toma el medicamento a las 7 de la noche y luego la siguiente toma es a las 7 de la mañana. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que se hagan el dosaje a más tardar a las 7 de la mañana, y después de eso recién toman su medicamento, después de la toma de la muestra. O sea, ¿sí? Un ratito antes de la siguiente dosis sería, ¿verdad? Así mismo es, un ratito antes de la siguiente dosis. Así mismo es. Así es. Porque inclusive si es que se toma mucho antes, por ejemplo, 2 horas antes de, por ejemplo, el paciente toma 7 de la mañana y 7 de la noche, y se saca a las 5 de la mañana, eso también puede venir un poco sesgado, ¿verdad? Porque realmente puede venir muy bajo, ¿verdad?
o puede venir muy alto también. O sea, realmente ahí va a quedar dudas de si pasó algo o alguna situación que tenemos que ir viendo ahí en consultorio. Entonces lo correcto es realmente que se tome en la muestra en el horario que toca tomar la medicación. Entonces se saca la muestra de sangre y después recién toma la medicación. Así es. Considerando los chicos que van creciendo ya diagnosticados y con tratamiento, ¿podríamos hablar más o menos de un tiempo de ese tratamiento? ¿Cuánto tiempo duraría? Y si el chico posteriormente, cuando sea adulto, puede llevar una vida así, digamos, con cierta normalidad. Qué pregunta interesante, porque como bien dije, la epilepsia en un 70% está controlado, tanto en niños como en adultos, con un solo fármaco. Hay estudios que justamente certifican de que los pacientes con epilepsia no tienen factores de riesgo a nivel cognitivo, es decir, tienen un desempeño escolar, un desempeño académico totalmente normal. Ya. Entonces, ellos llevan luego una vida normal, ¿sí? Ellos pueden ir a la escuela, pueden ir al parque, pueden hacer educación física, pueden jugar bajo el sol, se pueden poner nerviosos, se les puede retar, se pueden ir a los campamentos, se pueden ir de excursión, se pueden ir al teatro. ¿Te piden los certificados? Sí, se pueden ir a donde quieran, se pueden ir al shopping, no pasa nada, tal cual como un diabético o un hipertenso que toma su medicación y se va a esos mismos lugares. Yo siempre me pongo a veces un poco irónica también en defensa a mis pacientes y digo, a ver, ¿por qué el diabético o el hipertenso nadie les estigmatiza? ¿Y por qué a mi paciente con epilepsia sí? Ellos toman su medicamento y vos no te vas a dar cuenta. Nosotros tenemos pacientes que son periodistas, que son bailarines, ¿verdad? Hacen danza clásica. Tenemos estudiantes universitarios. Hacen deporte, practican atletismo. Entonces, eso también es muy importante también resaltar de que la epilepsia no le limita a los pacientes a seguir sus sueños y volverse realidad. ¿Sí? Así es. Entonces, tal cual como cualquier otro paciente con otra patología crónica, como la diabetes y la hipertensión. Doctora, ¿y las mujeres también al crecer pueden embarazarse, pueden tener hijos, ahí cambia algo? O sea, ¿hay maneras de sobrellevar todo esto? Totalmente. Hay, por ejemplo, ya le toca a mis colegas, mis pares de los neurólogos de adultos y están totalmente capacitados para poder ver estrategias en donde se puede planear ese embarazo y de acuerdo a las características de la epilepsia se puede inclusive hacer cambio de fármacos que son amigables con el embarazo de esa mujer. O sea, ese no es una limitación. Tenemos pacientes con epilepsia, tienen 3, 4 hijos, o sea, claro. Sí. No pasa nada, ¿Hay alguna terapia, actividad física, algo para recomendar que esos episodios, aparte de la medicación, digamos, que los episodios sean más esporádicos? O que le vaya mejor al paciente, alguna terapia, algún ejercicio, algo. Un estilo de vida saludable, como deberíamos de tener todos, con o sin epilepsia. Tienen que tener una buena higiene del sueño, practicar actividades físicas. Yo siempre le digo a los pacientes que, ustedes saben que las hormonas y las sustancias que se liberan a nivel cerebral cuando uno hace actividad física genera estabilidad en las células neuronales y que actúa también como un cierto antiepiléptico o una medicación anticrisis a nivel cerebral. O sea, recuerden que cada vez que ustedes están haciendo ejercicio, ustedes están liberando, ustedes mismos están produciendo su propio fármaco. Claro. Entonces, doctora, tenemos otra vez otra pregunta a una oyente. Nos dice esta oyente, muy interesante el programa. Les estamos escuchando a la doctora con mi hija, dice, toda información nos sirve. Primero a ella le diagnosticaron con síncope, dice, y ahora al parecer es epilepsia. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Nosotros en pediatría tenemos varios, de acuerdo por la etapa en la cual el niño se encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, un diagnóstico diferencial en los lactantes, o sea, en los menores de 2 años, por ejemplo, son la mioclonía del sueño, que a veces vienen a consultar con nosotros las mamás asustadas, ¿verdad? Especialmente, ¿no?
acá uno le toca en su primer hijo luego asustarse por todo, me incluyo, ¿verdad? A todas nos pasó eso, donde vos le mirás si está respirando o no, ¿verdad? Y de repente vos con tu movimiento de adulto le asustás a tu bebé y te hace como una contracción de todo el cuerpo. ¿Eso es la mioclonía? Eso se llama mioclonía del sueño. Y no es una crisis epiléptica. Por ejemplo, o los terrores nocturnos, ¿verdad? Los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonambulismo también, que el paciente se levanta en el medio de la noche a recorrer, y eso es un diagnóstico diferencial de epilepsia. Y lo mismo pasa con los desmayos. ¿Por qué? Porque que sería lo del síncope. Exactamente, el síncope. Porque el diagnóstico diferencial tiene que ver también con una convulsión en donde, como le estaba diciendo, que nuestro cerebro es mega poderoso y justamente el paciente podría llegar a tener ciertos síntomas que tienen que ver con la parte con el sistema nervioso autónomo, se dice, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos pensando cada vez que vamos a tragar la saliva, respiramos, o cómo automáticamente está latiendo nuestro corazón. Bueno, la misma cosa puede pasar durante una crisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Ocurre que puede estar asociado a síntomas en donde hay una palidez durante una convulsión, o puede haber también una disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, por ejemplo, contracciones o dilataciones pupilares también durante una crisis, y a su vez un desmayo prolongado, ¿verdad? También te puede dar una convulsión provocada por otra cuestión. Por ejemplo, un diabético que hace hipoglicemia puede tener una convulsión. Eso no quiere decir que él sea epiléptico, es por la hipoglicemia que hace. Claro. O hace poco también tuve un pacientito que él tiene insuficiencia renal crónica y a consecuencia de eso tiene una hipertensión arterial. Y hizo un pico hipertensivo y convulsionó. ¿Es epiléptico? No es epiléptico. ¿A causa de? Es a consecuencia de esos cambios bruscos en la irrigación y oxigenación cerebral que el cerebro sufre. Entonces es como que agarra y te llama la atención y después ¡pam! Se apaga y ahí vuelve a empezar otra vez de nuevo cuando recobras la conciencia. Claro, pero doctora, una pregunta. Ante un desmayo, el desmayo generalmente la persona se desvanece, ¿verdad? Y queda quieta, ¿verdad? Sin embargo, el tema de la convulsión también puede ser así, que quede quieta, o sí hay movimiento de extremidades y otro tipo de cosas. O sea, también puede ser así, quedarse quieta. También puede ser así. Entonces, de ahí la importancia de que cuando nosotros le interrogamos a los familiares y nos proporcionen datos, datos y detalles de cómo ocurrió. No porque queremos... nuestra idea no es buscar el morbo de cómo pasó, sino más bien eso nos va a ayudar a localizar en qué hemisferio cerebral está ocurriendo la descarga y en qué sitio de ese lóbulo, en qué lóbulo de ese hemisferio cerebral ocurrió la descarga. Claro, esos ¿verdad? datos son importantes para un profesional. Así mismo, eso es lo que a veces el familiar también está de repente un poco chocado, ¿verdad? Y ya he tenido... O a lo mejor ni se acuerda con detalle de todas las cosas, ¿verdad? A veces pasan un segundo todo y no sabemos todos los detalles. Sí, por eso es súper importante también, de la medida de lo posible también, ayudarlos, nosotros los colegas, a que el paciente, que el familiar del paciente vuelva a la calma para que podamos obtener esos datos con mayor facilidad. Una situación, la primera crisis se da en casa. Un chico que todavía no va a la escuela. Entonces está por ir a la escuela, pero se da la primera crisis en casa. Se detecta, se diagnostica. ¿Qué debieran hacer los padres? A veces seguramente tenés alguna queja de que de repente cuesta encontrar una institución que te acepte, o cuál es el protocolo que tiene que seguir exactamente los padres tienen que seguir para acercar todos esos datos a la escuela. Sí, para la incorporación, o sea, por primera vez. Sí, yo creo que ahí sí es muy importante que el médico tratante pueda emitir un documento a pedido de los padres, donde dice el diagnóstico y si la epilepsia está controlada, porque eso también es muy importante que el colegio sepa, ¿verdad? Y también
que se le pueda acercar esos documentos, ¿verdad? O sea, Doctora Cintia, nombraste en varias oportunidades estas asociaciones de padres, entiendo que es de chicos con epilepsia, ¿es así? Si nos puedes padres comentar, padres y pacientes, Sí, bueno, porque hay comentanos un adultos poco de las dos, y porque a lo mejor hay gente que hace poco fue diagnosticada y que necesita ayuda, contención y todo eso, me imagino que este tipo de entidades les pueden ayudar, así que comentanos un poquitito acerca de estas dos entidades. Así mismo, miren, es muy importante también comentar, ¿verdad?, que tanto los familiares como el mismo paciente, al momento del diagnóstico, tienen miedo como cualquier otra persona a lo desconocido. Entonces, estas asociaciones, aparte de que al conglomerarse, también se siente ese apoyo y ese soporte, al menos eso es lo que yo veo y siento cuando estoy, porque trabajamos muy de cerca la Liga Paraguaya con la Fundación Ivo Josué y con Azopalep, muy de cerca. El soporte que le dan a esas familias, el hecho de que no se sientan solos, y también ellos tienen grupos que le hacen contención psicológica también, tanto a los familiares como a los pacientes, ¿verdad? Porque imagínate que te diagnostiquen epilepsia y trabajas en un laboratorio y tenés miedo de que te despidan porque tenés que manipular algunas cosas. Claro. O tenés o sos médica, cirujana. Tenés que operar. Se me ocurre nomás así algo. También. Entonces, todo, de por sí, la epilepsia tiene probabilidades de asociarse a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Entonces, si el ambiente te transmite ese miedo, pues con mucho más razón, mucho más rápido vas a gatillar esa clase de situaciones. Entonces, yo creo que por eso es que nosotros, al conocer y a difundir una información adecuada, vamos a contribuir con un ambiente más saludable para nuestros queridos pacientes, y ellos van a poder formar parte como uno más. Claro, concientizarnos. ¿Cómo se llega al grupo? Le pueden seguir por Instagram y por Facebook, Fundación Ivo Josué y Azopalep. ¿Se hacen reuniones así a través de plataformas personales? No, presenciales. Todos ellos publican en su página, van tocando y van cambiando de acuerdo a la solicitud. Sí, tenemos otra consulta, una oyente un ratito antes de terminar el programa dice, ¿las crisis pueden ser también solamente vómitos? Si puede comentar un poquitito sobre eso, dice la oyente. Sí, justamente tuve un caso de un paciente que lastimosamente iba a las urgencias de pediatría recorriendo porque no era reconocido como una crisis epiléptica, en los episodios de vómito que el paciente presenta, porque obviamente el cerebro es el que comanda todo. Entonces, a nivel cerebral nosotros tenemos el centro del vómito, que está en contacto tanto con estructuras mucho más básicas a nivel del encéfalo, como mucho más especializadas, que es la masa cerebral. Entonces, este paciente mío le tocó recorrer varias urgencias hasta que a alguno de sus médicos pediatras se le ocurrió, y si es un episodio de convulsión lo que está pasando este niño. Entonces ahí fue donde el paciente terminó conmigo y bueno, se le hizo los estudios y era epilepsia. Bueno, qué interesante eso. Sí, también, pero vivió ¿verdad? así como... Hay que también tener en cuenta casi un año de urgencia en urgencia. Qué bárbaro. Hasta que fue tratado. Con lo importante que es lo antes posible obtener algún diagnóstico, ¿verdad? Esas llamadas de atención hay que tener en cuenta. Entonces, la pregunta también ahí sería interesante responder. Entonces, ¿cómo yo identifico una crisis epiléptica o convulsión? Si le produce al paciente un episodio que empieza y termina, que tiene una duración en el tiempo, y que estos episodios son parecidas entre uno y otro y tras otro, donde hay alteración o desconexión del medio, alteración de la conciencia o desconexión del medio, y si el paciente tiene cambios en el comportamiento, movimientos anormales o algún otro evento, como por ejemplo estos episodios de vómito que tenía el paciente, y no hay otra explicación mejor, entonces
Hay que considerar investigar. y pensar en epilepsia, porque hay muchísimas formas de presentar estos episodios. Y como siempre yo digo, ¿verdad? A veces nosotras como mamás nos desmeritamos, decimos, no sé si estoy pensando en forma exagerada, pero para mí que mi hijo tiene algo. Ese algo, cuando te dice, cuando mamá, papá, si ese algo te está diciendo ahí en tu corazón, hacele caso y anda y sacate la duda y consulta y ve que eso no sea nada, o si eso es algo, darle manejo y tratamiento. Claro, más vale pasar así de pesada, como yo digo a veces, antes que ser Totalmente. negligente, ¿verdad? Totalmente, no normalizar o así es. minimizar. Claro. Totalmente. Todo lo que es a Bueno, tiempo es mejor. doctora Cintia, llegamos al final Sí. del programa. Un gusto tenerte acá con nosotros. Espero que muy pronto podamos volver a tenerte con otro tema tan interesante que sea al agrado de la audiencia. Y bueno, llegamos al final del programa, Aníbal. Así mismo, estuvimos con la doctora Cintia Florentín y compartimos esto que nos preocupaba tanto, que es el tema de la epilepsia y sobre todo en la infancia. Así es que es donde se empieza a manifestar. donde se empieza a manifestar. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes a las 15. Así es, aquí en los estudios de Meyer Lab Radio con otro programa más de Meyer Lab Radio. Y a través de las 680. Muchas gracias, hasta el viernes. Hasta Muchas luego. gracias.